And tonight, Tristan plays with fire, Fernanda makes sandcastles, and Carrito doesn't know what to say. Hola y bienvenidos a Top Class, el programa donde analizaremos punto a punto las prácticas que elaboramos en el laboratorio de aplicaciones de los materiales. Esta práctica tuvo que ver con la fundición. Esta práctica de fundición tuvo como objetivo fundir aleaciones de aluminio en un horno y comprender la finalidad de cada una de las etapas del proceso, desde la preparación de la chatarra para la carga del horno hasta la obtención de un producto terminado. Algo muy importante por definir es ¿qué es un corazón o macho? Un corazón se utiliza cuando la pieza posee superficies internas. Este es un modelo de tamaño natural a las superficies interiores de la parte y se inserta en la cavidad del molde antes de ser vaciado para fluir el metal fundido. Solidifica entre la cavidad del molde y el corazón, formando las superficies externas e internas de la fundición. Pero ahora, ¿cuáles son las ventajas de fundir con arena verde? Bueno, primero que nada es económico. Simplemente se debe tener un horno que tenga la capacidad de fundir el metal y conseguir arena verde. También tiene resistencia a altas temperaturas. El punto de fundición de la arena es mucho más alto que el de los metales que usan los procesos de fundición. También tiene un acabado uniforme y semiliso. Combinado con una buena preparación, la arena verde mantiene su consistencia en el proceso. Además, este también es un proceso flexible. Tiene la capacidad de adoptar fácilmente la forma del molde seleccionado. Y ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, no se recomienda su uso para piezas muy grandes. El manejo de piezas muy grandes puede ser bastante complicado, ya que resulta muy difícil manejar grandes cantidades de arena, además de tener que comprimirla. También genera altas tolerancias en la pieza terminada. El hecho de que el material se vierta y se solidifique dentro de la arena le permite tomar la forma del molde, pero también al disminuir su temperatura resulta en una disminución de sus medidas por la contracción generada. Además, no se recomienda para piezas muy complejas. Para las piezas más complejas es necesario utilizar otro tipo de fundición, ya que al tener geometrías muy complejas puede ocasionar fallas en el material. Los materiales que usamos para esta práctica fueron principalmente componentes de aluminio para reciclaje, aluminio 6061 y chatarra, además del equipo que utilizamos como por ejemplo el crisol, el molde, el horno, las herramientas de fundición y el equipo de seguridad para protegernos. El primer paso que hicimos para realizar esta práctica fue preparar chatarra de aluminio para fundirla posteriormente en el horno dentro de un crisol cerámico. Es importante mencionar que una vez que el aluminio llega a su temperatura de fusión, que son 660 grados centígrados, este no se encuentra completamente líquido, ya que necesita una temperatura de sobrecalentamiento para cambiar totalmente de fase. El segundo paso fue eliminar los grumos de la arena con el propósito de que ésta quede lo más fina posible. Los moldes de arena verde se realizan con una mezcla de arena, bentonita y agua, los cuales deben tener gran cantidad de humedad al momento del vaciado. De ahí surge el término arena verde. Las características principales de este material es que tienen buena resistencia, refractabilidad, permeabilidad y pueden ser reutilizados. Colocar desmoldante con la finalidad de que la arena no se pegue. Ya que colocamos el desmoldante dentro del molde, debemos cernir la arena dentro de este, con ayuda de un colador o de un cernidor, hasta cubrir por completo la figura. Posteriormente debemos de rellenar el molde con arena verde, con arena que puede o no ser cernida. Una vez que el molde ya está lleno de arena, debemos comprimirla con los apisonadores hasta cubrir completamente el área del molde. El siguiente paso fue remover los excesos de forma que la arena se encuentre al nivel del molde. Esto ayudará a que el molde cierre correctamente y que no existan filtraciones de aluminio líquido. En la práctica pudimos observar que este paso no fue realizado correctamente y gracias a ello existieron ciertas fugas de material en el momento del vaciado, lo que nos llevó a imperfecciones en la pieza final. Posteriormente, giramos el molde para descubrir la primera mitad de la pieza. Se puede utilizar aire comprimido para limpiarla. Si hubiesen existido conductos internos en la pieza, en este paso se habría colocado un corazón o macho. Colocar la otra mitad del molde sobre la pieza previamente realizada con la figura viendo hacia arriba.
colocar desmoldante nuevamente. Repetir el procedimiento anterior con la excepción de que esta vez se colocarán 2 tubos en 2 esquinas opuestas de la figura para dejar esos espacios libres de arena que servirán como vertederos. Ya que realizamos todos estos pasos, podemos retirar la figura y cerrar nuestro molde. Ya que tenemos nuestro molde cerrado, lo siguiente es realizar la desgasificación del material. Aprovecharemos para contestar 2 preguntas del cuestionario que se relacionan con este aspecto: el por qué desgasificar y cómo se realiza esta desgasificación. Al aumentarse la temperatura del aluminio, este tiende a captar grandes cantidades de hidrógeno, el cual, si no es expulsado durante el mismo proceso, podría causar que se formen burbujas en nuestro material, que se puede traducir a porosidades en la pieza sólida. Esto en la industria puede ser catastrófico, ya que las fallas podrían surgir gracias a estas porosidades. Ahora bien, la desgasificación se realiza agregando cloro en la masa fundida. Básicamente en el laboratorio fue lo que realizó Siri, agregando la pastilla de cloro, que va a ayudar a que el hidrógeno sea expulsado más fácilmente, tanto desde que se agrega la pastilla como cuando ya se está realizando la solidificación a través de los agujeros realizados en el molde. En este paso se realizó la solidificación del aluminio. Es importante mencionar que esta no se realiza inmediatamente, ya que primero se forman núcleos que a su vez forman embryos que en conjunto, al llegar al radio crítico, se convierten en partes sólidas. El molde, como buen conductor de calor, ayuda al enfriamiento de la pieza. Sin embargo, nosotros utilizamos agua para acelerar el proceso. Los tiempos de solidificación teóricos y experimentales serán mostrados más adelante. Por último, debemos de eliminar los excesos de la figura, que pueden ser errores en la solidificación, y analizar las imperfecciones de la misma para asegurarnos de tener una pieza perfectamente funcional y en buen estado. Bueno, como se puede observar, como mencionaba, el tiempo aproximado de cronometración fue de 3 minutos con 10. Esto desde que se vertió el aluminio fundido hasta que estaba completamente solidificado y lo pudimos sacar. También consideraron un poco el proceso en el que se le echaba agua como refrigerante. Como pueden observar, utilizamos el concepto de un prisma rectangular para describir nuestro molde, nuestra figura, de 12.5 por 18 por 1.3 de profundidad, con una constante B de 4.5 minutos sobre centímetro cuadrado. A partir de esta información, obtuvimos el volumen, que es el producto de las 3 longitudes, y el área de contacto de superficie, de 2 veces la altura por la base por la altura, 2 veces la altura por la profundidad y 2 veces la base por la profundidad, esto al cuadrado, siendo n prácticamente una constante. Y obtuvimos un tiempo aproximado de 1.37 minutos, lo que quiere decir que en aproximadamente 100 minutos ya estaba sólido, pero esto no significa que ya estaba suficientemente frío como para que nosotros lo manejáramos. Es por eso que lo dejamos más tiempo, y ya después de ese proceso de enfriamiento pudimos colocarlo en la cubeta con agua para enfriarlo aún más y que pudiéramos manejarlo con las manos. Es por eso la variación del tiempo aproximado en el que obtuvimos el molde en nuestras manos, la figura en nuestras manos, y el tiempo de solidificación, que como menciono dura aproximadamente 100 segundos. El principal defecto que tuvimos en nuestra fundición fue que el molde tenía una fuga por donde el metal salía solidificándose de una manera que no queríamos. Esto provocó que se necesitara darle un acabado a la pieza para que de esta manera tuviera las especificaciones requeridas por nosotros. Otro defecto que se encontró en la superficie de la pieza fueron los escapes de gas que provocaron porosidad durante la desgasificación. Estos defectos pueden causar puntos de fractura en las piezas cuando están sujetas a compresión y tensión. Bueno, también nuestra pieza fue afectada por la porosidad por gases. Este tipo de efecto es causado por las burbujas de gas atrapadas en el proceso de fundición. Mientras ocurre el proceso de solidificación, el gas dentro del líquido forma burbujas que se ven reflejadas en la figura final. Esto se explica porque un líquido es más afín al estado gaseoso que lo es un sólido. Por lo que en el momento en que un líquido pasa a sólido, el contenido gaseoso para formar burbujas afectan al modelo.
Una de las soluciones que se proponen para este tipo de efectos es hacer una fundición al vacío, pero claramente contamos con recursos limitados en el laboratorio, lo que nos resulta imposible para aplicar esta solución. Otra posibilidad sería asegurarnos de poner muchas perforaciones en el molde de arena para que así pueda salir más gas y la pieza salga más uniforme. Durante la práctica experimentamos algunos rechupes como los que se muestran en las figuras. Se observa que varias zonas no fueron completamente cubiertas por el aluminio, reflejando en la figura final como los que aparecen en los agujeros claramente visibles en las esquinas y en las orillas del modelo. También en la parte posterior del modelo observamos una ligera fisura. Todos estos errores son causados porque el material no fue vertido a velocidad constante, lo que ocasionó que la solidificación no fuera uniforme, provocando que en el momento de la contracción del material se originaran estas fallas. Los rechupes son causados porque una superficie se solidifica más lentamente que las demás, originando fallas como las mencionadas en las figuras. Y en cuanto a las cavidades, nos resulta muy complicado comprobarlo, ya que no es posible para nosotros ver defectos dentro de la pieza. El tiempo de solidificación se ve muy afectado por la temperatura del molde. Nosotros utilizamos un molde que partía de una temperatura ambiental, pero si hiciéramos una producción en serie deberíamos tener muy en cuenta la temperatura más elevada que alcanza este molde. Esta temperatura da como resultado que el metal se enfríe de una manera más lenta, lo que afecta en gran manera la capacidad del molde para solidificar la pieza. Este detalle es tan importante que en las industrias se utilizan muchos moldes con tubos de refrigeración. En la industria del plástico, por ejemplo, es impensable realizar un proceso de inyectado sin que el molde tenga la capacidad de un refrigerante, ya que la temperatura es esencial para que el plástico se solidifique y pueda ser retirado fácilmente. De lo contrario, el plástico se queda pegado al molde, lo que significaría una pérdida de tiempo y dinero. Además, sería material desperdiciado. A manera de conclusión podemos mencionar que este tipo de fundición es algo muy práctico, ya que en un laboratorio académico se pueden obtener piezas de muy buena calidad. Es también algo muy barato y no necesitas de un conocimiento técnico muy vasto para poder obtener una pieza aceptable. Es un proceso muy versátil y bastante bueno, pero es importante considerar que también tiene sus desventajas, como que es muy fácil equivocarse, como lo vimos en la práctica, o que no se recomienda para piezas muy grandes o de geometría muy compleja. Fue muy interesante repetir esta práctica ya que ya la había hecho anteriormente, porque nos da la pauta para poder ver físicamente los temas revisados en clase, como el del tiempo o la formación de núcleos en el proceso de solidificación. Creo que es una herramienta muy buena que toma los conceptos muy básicos de tolerancia de altas temperaturas, como la diferencia que se genera entre la tolerancia de la arena y los metales, y convierte este concepto en la posibilidad de replicar piezas con metal fundido, en este caso de aluminio. Esta fue una práctica muy interesante porque pude aprender las aplicaciones de la fundición, cómo se realiza paso por paso y sobre todo lo que me pareció más interesante fueron los defectos que se presentaron y descubrir las razones por las cuales sucedieron. Creo que es una práctica muy importante para nosotros como ingenieros mecánicos, ya que en la industria la fundición es uno de los procesos más utilizados, a pesar de que no se utiliza tanto en arena verde y se utiliza más por cera perdida. Pienso que tener las bases de este procedimiento es muy importante. A mí esta práctica se me hizo muy importante, ya que conocí el procedimiento completo de la fundición mediante arena verde en este caso. También descubrimos lo que es la desgasificación, por qué se ocasiona y también cómo podemos preverla. También se me hizo muy importante el equipo de seguridad debe ser completo, ya que se trabajan con temperaturas muy altas. Y también me sorprendió el enfriamiento que se pudo ocasionar mediante factores externos, que uno en este caso fue el agua, y también me sorprendió cómo las paredes del molde influyen en esa temperatura y cómo podemos comparar el tiempo que tarda en fundirse el material al tiempo que tarda en solidificarse, que la verdad es muchísimo más fácil enfriarlo que fundir el material y dar a fundirlo. También se me hizo que el procedimiento debe de llevar un orden, ya que esto puede retrasar nuestro proceso o puede causar fallas, como fue dos que pudimos observar, la cual el molde lo empezamos por acomodar mal, entonces tuvimos que repetir ese paso. Y otra de las fallas fue el derrame de aluminio del metal fundido, ya que
no se emparejó bien la arena, entonces eso también ocasionó la falla en ese proceso, y eso es lo que se me hace muy importante y que no en la práctica. Esta práctica nos sirvió para conocer todos los procesos de fundición y para poder visualizar de la forma más simple un proceso de fundición que es el de arena verde. También aprendimos la importancia de usar el equipo de seguridad durante las situaciones de trabajo con cosas calientes y sobre todo por qué debemos protegernos cuando trabajamos con metal fundido y metal caliente. Y también nos enseñó a que debemos trabajar y montar el molde de la forma correcta, porque si no se obtienen fugas y se pueden obtener mucho más defectos a la hora de tener la fundición. Y también esta práctica me pareció muy interesante porque nos demuestra un proceso real haciendo las cosas de manera práctica y no solamente viendo en el salón cómo se funde algo y cómo se solidifica una pieza en un molde. Bueno, esta práctica de solidificación mediante la fundición con arena verde me pareció muy interesante, ya que para nosotros como ingenieros mecánicos, debemos de conocer este proceso para poder aplicarlo en nuestro campo de trabajo. Independientemente de que no sea el método más utilizado, como lo vimos en clase, hay otros 2 métodos bastante útiles de fundición para poder realizar piezas o lo que sea necesario. Este es un método bastante útil, bastante sencillo que podemos practicar y creo que si tenemos la oportunidad debemos aprovecharla. También es importante mencionar que las reglas están por algo. Por ejemplo, recuerdo mucho la parte en la que yo, no seguí las reglas y introduje o puse en el molde arena verde que no estaba correctamente tratada o no estaba fina. Entonces pienso que quizás alguno de los detalles que tuvimos en los resultados de la práctica quizás pudieron ser mi error, pero no estoy seguro. Espero que no. Y concluyo que es importante seguir las reglas y los procesos que tenemos para cada técnica, ya sea fundición o cualquiera. Esta práctica tiene algo de nostalgia para mí, ya que anteriormente tuve oportunidad de tratar con fundición prácticamente a grados industriales, más que nada y particularmente con fundición para automóviles, para poder fundir monoblocks y partes automotrices. Y recordé mucho el tiempo en el que pude observar esta industria y también me acuerdo de todas las capacidades que pude encontrar en oportunidades de negocio, más que nada, siendo que la fundición, si bien ya tiene muchos años de existir, no ha cambiado y las técnicas siguen siendo las mismas. Considero que próximamente y con todos los avances tecnológicos que se han visto, la impresión 3D podrá llegar a sustituir a la fundición. No creo que en los siguientes años, pero sí considero que podemos también encontrar diferentes propuestas de valor en nuevos métodos y poder investigar, ¿para qué? Para poder hacer de nuestra industria algo más sustentable. Y con esa bomba cerramos el show. Hasta la próxima.